Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Feliz año a todos, maestras, maestro. Hola, ¿Todo bien? todo en Hola, ¿qué orden, tal? magnífico, gracias. Perfecto, muy bien. Ay, Todo creo que muy por bien por ahí. acá. Muy bien, perfecto. Por ahí, maestra Abby se quedó pasmada de la emoción. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de año? ¿Cómo les pinta este nuevo año? Bien, maestro, ahí proyectos en puerta, todo listo. La vida no se detiene. Perfecto, muy bien. Sí, igual por acá, esperando que pues pinte siendo un mejor año para todos. Ha sido un trabajo pues diferente, me imagino que para muchas personas, ¿no? Sobre todo para nosotros los músicos, quieran que no, habemos muchos que no sabíamos todo este mundo de las grabaciones, el mundo del audio y sinceramente ya se convirtió en otra manera de estudiar para mí. Exactamente, ¿no? Ha sido toda una revolución, ¿no? Con estos medios de comunicación masiva, ¿no? O sea, ahora te puedes conectar a cualquier parte del mundo, o bueno, pues sí, a cualquier parte del mundo con posibilidades y pues está increíble, ¿no? Y qué bueno, pues ya estamos aquí nuevamente comenzando con esta serie de charlas musicales a Piacere. Estamos ya en la charla número 24, ¿no? La 24ª charla. Van a decir, ay, cómo les gusta platicar a ustedes. No, pero está padrísimo, ¿no? Qué bueno que ya podemos estar aquí. Gracias al cielo ya estamos en un nuevo año y pues hay que darle. Esperemos que todo vaya marchando muy bien. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Gracias por estar aquí, maestra Karen, Avi, nuestro Axel, muchas gracias. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre el rol del instrumentista en la orquesta, ¿no? Y eso siempre llama la atención, siempre es padrísimo. Entonces, pues vamos a dar inicio, espero que disfruten la charla. Como siempre, les extendemos la invitación de que nos dejen sus comentarios o dudas en la caja de comentarios de la plática, siempre serán bienvenidos y les estaremos respondiendo a la brevedad. Entonces, pues vamos a dar inicio. Nuevamente, gracias por estar aquí y comenzamos contigo, maestra Abby. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo voy a empezar hablando sobre el rol de la flauta dentro de la orquesta. Y antes de eso quisiera comentarles un poquito sobre mi primera experiencia viendo una orquesta profesional. Me acuerdo que llegué a un ensayo, había un ensayo abierto en la sala Nesa, iba a tocar la orquesta de minerías. Y yo me acuerdo que todo el mundo estaba bien emocionado porque venía un solista extranjero, un trompetista. Y todo el mundo estaba poniéndole mucha atención ahí al trompetista. Y yo me acuerdo que cuando empezó a tocar la orquesta, yo desde el principio me quedé viendo a las flautas, ya, porque en ese tiempo cabe mencionar que yo todavía no tocaba flauta, ¿no? Tocaba un poquito de ahí de violín. Ok. Pero bueno, entonces yo me acuerdo que veía ahí el montón de cuerdas, ¿no? Todos los violines y chelos y después allá al final todos los metales y como que justo en medio ahí las tiritas plateadas, ¿no? Ujú. Entonces yo me acuerdo que la piel se me ponía chinita ahí, ¿no? Pero bueno, entonces yo quiero contarles un poco de este hermoso instrumento que ese día a mí me cautivó. Yo dije, un día yo quiero estar ahí. Pero bueno, Ujú. pues bueno, vamos a comenzar hablando un poquito breve de la flauta. La flauta es uno de los instrumentos más antiguos porque en realidad su estructura no era nada complicada, ¿no? Era como un bambú pequeño con unos orificios y nada más, ¿no? Entonces, bueno, la prehistoria están, ¿no? Pero bueno, con el paso de los tiempos se fue modificando, fue cambiando y todo. Luego pasamos a la flauta barroca, ¿no? Y bueno, ya por fin, a mediados del siglo XIX, un flautista y compositor también, que se llamaba Theobald Bonn, él viajó, cuenta por ahí, que viajó a Inglaterra y vio a un flautista que se llamaba Nicholson
que él, su flauta le había hecho unas modificaciones y tenía unos orificios mucho más grandes que las flautas que había en ese entonces, ¿no? Los orificios eran, ay, no estoy viendo, pero como del tamaño de aquí, de esta pluma, ¿no? Ok. Y las de él pues ya eran algo mucho más grandes, ¿no? Entonces dicen que a él le llamó muchísimo la atención y entonces él dijo, no, pues de ahí puedo sacar algo, ¿no? Entonces empezó con sus investigaciones y todo un montón de estudios sobre el sonido y todo. Y cabe mencionar que en esa época estaba surgiendo una necesidad muy grande de incrementar la potencia del instrumento. ¿Por qué? Porque a ese mismo tiempo los demás instrumentos también estaban teniendo muchos cambios y estaban sonando más, ¿no? Ujú. Entonces, también ahorita vamos a ver un video en una orquesta y vamos a ver cómo la cantidad de instrumentos que hay por sección, ¿no? La sección de cuerdas, por ejemplo, es bastante grande. Y en el ejemplo que vamos a ver, simplemente hay dos flautistas, ¿no? Entonces, a pesar de eso, el flautista pues tiene que sonar, ¿no? Ahí en todo el mar de instrumentos, su timbre tiene que resaltar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta necesidad de incrementar el sonido, llegó Theobald y entonces él creó pues ya lo que conocemos como esta flauta, que tiene un sistema bastante complejo de llaves y agujas y todo, que con pocos dedos permite cerrar varias llaves a la vez, ¿no? Pero bueno, entonces bueno, ya una vez que entendimos cómo llegamos a este instrumento, ahora sí vamos a hablar un poco sobre ya su rol dentro de la orquesta, ¿no? Bueno, dentro de la orquesta hay varios diferentes roles, ¿no? Hay instrumentos que son la base, otros que crean melodías, etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso de la flauta, lo principal es que va creando, va siempre llevando como la melodía, ¿no? Bueno, ahí me corrijo yo misma, no siempre, pero bueno, mayormente lleva la melodía. Y es muy común también que vaya haciendo como adornitos por ahí, todos los demás van haciendo eh, melodías y los rellenitos y todo hay una mezcla, ¿no? Y de repente la flauta nada más se escucha ya por el cielo haciendo unos adornitos, ¿no? Esa es otra función. Y también cuando lleva las melodías es muy común que vayan tocando junto con los primeros violines. Es decir, los primeros violines vienen acá tocando los temas principales y la flauta, cuando sucede esto, lo que hace es que va añadiéndole como un colorcito muy, muy particular y especial a esa melodía, ¿no? Le pone como el brillito, la verdad. Y entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver un video de una pieza que yo creo que la mayoría conoce y así. Pero bueno, entonces, ya que todos la conocemos, ahorita lo que vamos a hacer es enfocarnos en ver lo que está haciendo la flauta, tal cual, ¿no? Y no nada más que está tocando, sino, a ver, está tocando un adornito, está tocando junto con los violines, o qué es lo que está haciendo, ¿ok? Y bueno, y aprovechando también, viendo lo que hacen los demás instrumentos, ¿no? Bien.
Qué muy bonito tema. Sí, bueno, yo creo que, como ya lo había dicho, yo creo que todos lo conocemos y lo hemos escuchado bastantes veces, ¿no? Pero yo creo que muchas veces no nos podemos a pensar todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Ya cuando lo estamos viendo ahí en el cine o en la tele o lo que sea, como que hasta nos emocionamos y decimos, ¡ay, qué bonita escena!, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar qué es lo que está causando eso, ¿no? Y aquí vemos cómo la flauta lleva en varias partes la melodía y eso también hace que la música tenga como ese sentidito de romántico, ¿no? De dulce. Y eso es lo que va transmitiendo esas sensaciones y lo que nos dice, ay, quisiera estar enamorado. ¿No? Pero bueno. Claro. Por aquí, si me permites, nos comentan, bueno, nos mandan muchos saludos varias personas. En un momento los estaremos anunciando, pero Sergio Rivera pregunta, ¿y qué sucede, por ejemplo, con el bolero de Maurice Ravel? Dice, ¿cuál es o debería ser el rol de la flauta traversa en esa obra? Ok, muy bien. Bueno, en el Bolero de Ravel es una obra muy interesante que está como diseñada especialmente para que se vayan mostrando los diferentes timbres de los instrumentos, ¿no? Entonces, digamos que ahí en esa obra en particular se puede lucir cada instrumento de los alientos, ¿no? Puedes ir viendo cada uno y bueno, ahí es también una obra que es de solistas. Es decir, tiene un momento importante para la flauta, tiene un momento importante para el oboe, para los instrumentos en general, ¿no? Entonces ahí son solistas, tienen la función de solistas, pero también es muy importante que en esa obra hay instrumentos siendo solistas que normalmente no les dan como esa oportunidad de lucirse, ¿no? Entonces es algo muy, muy padre de esa obra. Claro, perfecto, muchas gracias. Sí. Y bueno, esta suite es la suite de Aladdin. El compositor es Alan Menken. Por si quieren, supongo que vamos a dejar el link, ¿no? en la página, para que también vean otro instrumento que, bueno, es como de la familia de las flautas, es el pícolo. El pícolo es como una flauta más pequeñita, como de este tamaño. No, estoy tratando de enfocarme en la cámara, ahí está, como de este tamaño muy pequeño. Y es un instrumento que lleva la misma digitación de la flauta, o sea, tiene las mismas posiciones y todo, simplemente que se va tocando una octava arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso se queda de tarea. Si les interesa ver cómo suena el pícolo y cómo es el pícolo, pues pueden ir a ver la suite completa o buscar otros videos. Y bueno, pues ya fue todo por hoy. Y si se dieron cuenta cuál fue la función de la flauta en esta hora, lo pueden dejar también ahí en los comentarios, ¿no? De, ay, al principio tuvo la función de... No les digo porque sí, se los dejo a ustedes, pero bueno. Perfecto, muy bien, maestra Vic, pues muchas gracias. Sí, en efecto, ¿no? Toda el efecto tímbrico que tiene este instrumento, ¿no? Sobre todo en amalgama con otros, siempre de eso voy a estar hablando un poco más adelante. Pero muy bien, muchísimas gracias, perfecto, y gracias por responder la pregunta. Pues muy interesante. Vamos ahora a platicar, maestro Axel, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tal? Buenas noches ya, por lo que veo. Bueno, espero que estén muy bien en sus casas. Muchísimas gracias por la participación, maestra Abby. La verdad es que hay algunos datos curiosos en los que coinciden de lo que estoy a punto de conversar. Bueno, mi nombre es Axel Álvarez, soy el maestro de clarinete y también intérprete, maestro de oboe. Y así tal cual, voy a comentar un poco del rol de estos dos instrumentos en la orquesta y pues simplemente su rol, ¿no? Su rol y de dónde vienen. Principalmente quisiera tocar ese tema porque ambos instrumentos, bueno, uno un poquito más viejo que el otro, el oboe, pues viene del barroco, es súper barroco, ¿no? Desde principios o casi mediados del barroco era muy implementado y el clarinete llegó todavía un poquito después, debido a que los instrumentos de aliento, prácticamente la anatomía de los instrumentos ahorita está conformado por muchísimas llaves.
muchísimas personas, alumnos y personas también ajenas a la música me han dicho, oye, ¿cómo le haces para presionar tantas llaves si solo tienes 10 dedos? Y eso que nada más usamos los de enfrente, ¿no? En la mayoría de los casos. Pues sí, básicamente el sistema del oboe de clarinete se fue transformando a lo largo de los años, así como la flauta, que su sistema fue desde que aprietas solamente con un solo dedo, ya se apretaron 1008 llaves del otro lado, lo cual fue interesante cómo llegó hasta este punto, ya que en sus principios si ubican la flauta de pico, la flauta dulce también conocida, la que creo que la mayoría aprendimos en primaria, en secundaria, tal vez. En secundaria. La vimos un poco, debido a que pues es un instrumento relativamente fácil de manejar, transportar y quieran que no, pues tocar hasta cierto punto en los coritos que nos enseñan en dichas escuelas. Por lo tanto, si retomamos al barroco, estos instrumentos casi se conformaban por puros orificios, tal cual como la flauta de pico. No fue sino con el tiempo de los años, su desarrollo se vio reflejado en el uso de las llaves, cómo los implementaban. Pero bueno, tal cual, ese es el desarrollo físico en cuestión de los instrumentos. El desarrollo sonoro en cuestión de la orquesta ha sido muchísimo más interesante, ya que al principio el oboe era usado como un instrumento, llamémosle de acompañamiento, o mejor dicho, de apoyo, porque digamos que las cuerdas principalmente tenían todos los temas principales, todo el cuerpo de cada obra, y el oboe, posteriormente el clarinete, llegaron a ser instrumentos que doblaban voces, que de repente apoyaban a primer violín, segundo violín, hasta violas, y tal vez hubo algún intrépido compositor que hizo que tocara exactamente lo mismo que el bajo. No en el mismo registro, obviamente, pero sí había cosas que dicen, ¿por qué ponen esto si el bajo ya lo tiene? Hubo inquietudes por parte de compositores, que obviamente ya era, ¿saben qué? Tenemos que explorar este tipo de sonoridad, cómo podemos darle un papel relevante, ¿no? Y hasta que no se definió un cuerpo exacto del instrumento fue cuando ya pudieron darles un papel más protagónico. Quisiera arriesgarme a decir eso, debido a que a veces llegaban a compartir la melodía con las cuerdas, pero ahora ya no era la misma. Se aventuraron a ponerle una melodía extra, algo que empatara armónicamente. Después, lo que pasó fue que realmente aparecieron los adornos aparte de una melodía principal, ya llegando a la experimentación, que ya obviamente ya estamos más adelantados de sus principios de la polifonía. En esta polifonía, quieran que no, esos adornos eran como, lo representaban por la naturaleza, y hablo literalmente de naturaleza. Los sonidos de las cuerdas estaban con un discurso, ¿cómo podría decirse? Melódicamente operístico. Digamos que, aunque fuera melodía, los compositores siempre se basaban en áreas de ópera, o como si un cantante estuviera realmente diciendo un discurso. Mientras que ahora nuestra sección de madera, sobre todo flautas, oboes y clarinetes, empezaban con ciertos adornitos en material de respuesta a las cuerdas, como si fueran de la naturaleza, como mencionaba ahorita, un pajarillo ahí de repente revoloteando, no sé, el mismo, ¿cómo se podría decir? El mismo sonido que podemos presenciar de los árboles, de los arbustos cuando pasa el viento. A eso se representa este tipo de respuestas, así como de, sabemos que tal vez no es lo más relevante en este momento, pero quieran que no, es interesante saber todo lo que abarca en esta obra, ¿no? En este tipo de cosas. Avanzo un poquito. En la cuestión, ya para pasar a un ejemplo, en la cuestión de llegar a un punto culminante, me arriesgaría a decir que tanto el oboe como el clarinete son elementos importantes en cuestión de acompañamiento, de apoyo y de solistas, incluyendo también la flauta, como lo mencionaba la maestra Abby, han tenido cierta relevancia en muchísimas obras. Ahorita la primera obra que les voy a mostrar
Sí, el maestro Yaoli, me podría hacer el favor de presentar el video de las danzas polovetianas, Polovetian Dance, de Mussorgsky. Esta obra, la verdad, solo pongo el principio, que es cuando el oboe presenta el tema. A lo que me refiero es algo muy, muy natural. Digamos que es un canto de algo de, ¿cómo se podría decir? De un elemento de la naturaleza que realmente está muy presente en nosotros sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Y ahorita lo van a presenciar con la melodía, tal vez algunos la conozcan, tal vez otros no, y de todas maneras les dejo de tarea que vean el video completo, ya que es una obra muy, muy buena. Los dejamos con el video. Perdón, se muteó automáticamente mi micrófono. ¿Qué tal? Ahí, bueno, espero ver después sus comentarios. ¿Qué tal el color del instrumento? Si se fijan, de lo que les comento a lo que actualmente es la orquesta, prácticamente pusieron al oboe como solista. Le agregaron un solo relativamente amplio. No llega a ser un concierto para el instrumento solista, pero ya le dan cierta relevancia a cada instrumento para que pueda explotar totalmente su color. En este caso, muchas personas me han dicho, oye, ¿cuál es el oboe? ¿Qué instrumento es el oboe? O no sé, ¿cómo lo pueden ubicar? En el ejemplo del clarinete, yo digo, cuando me preguntan, ¿cuál es el clarinete? Ah, pues fácil, el instrumento que toca Calamardo. O el instrumento, claro, de Bob Esponja. Sí. O el instrumento que tocan en las bandas sinaloenses, las bandas regionales. Ese es uno de los que más predomina, pero díganme ustedes, ¿cómo dicen cuál es el oboe? El ejemplo más sencillo que se me ocurre, es decir, bueno, más bien tengo dos definiciones o más bien dos acercamientos al instrumento. Uno, si vas a una orquesta y escuchas por ahí un pato escondido, ese es el oboe. Tiene un sonido un poquito gangoso que si se llega a definir muy bien, la verdad saca un sonido tan precioso, porque no sé ustedes, pero yo cada que escucho este instrumento digo, hasta suena elegante, ¿no? Suena que, no sé, me dan ganas de estar comiendo un filete de esos, no sé, preparados, tipo filetes argentinos, no sé. Pero bueno, eso en cuestión de lo bueno. Bueno, el segundo ejemplo, antes de que se me vaya, y sí, no lo pueden negar. El oboe, físicamente y sonoramente hablando, es exactamente el mismo instrumento que tocan los árabes cuando están sacando la serpiente de su jarra, cuando la están hipnotizando, ¿no? Ese es otro ejemplo que tengo para ubicarlo. Ya en la orquesta, pues obviamente su sonido es muy, muy característico. Pasando rápidamente al clarinete, el instrumento que estoy a punto de mencionar ya entra dentro de otros rasgos, porque les mencionaba en el principio que el clarinete nació después del oboe debido a dificultades técnicas. En su momento, el clarinete empezó por un instrumento totalmente nuevo, ya que se conforma por 3 elementos principales para sacar sonido. Se conforma por una boquilla, una caña y una abrazadera, que realmente está la caña, está la caña, está la boquilla y la abrazadera, que pues está prácticamente juntándolas, ¿no? Ya los 3 juntos pueden sacar sonido, lo cual en el barroco eso fue un martirio. Realmente no sabían cómo podía funcionar esa conjunción de un material muy flexible a un material que era rígido totalmente. La boquilla era rígida. A diferencia, por decir, del oboe. El oboe es una caña doble, así que realmente es una caña que está así separada,
no la tengo aquí a la mano, pero es una caña que está separada y quieran que no, madera con madera, no falla que vibre. Y la cuestión de esto de la boquilla fue que tuvo muchas complicaciones y no dejó de ser un instrumento acompañante, perdón por la ambulancia, no dejó de ser un instrumento acompañante o un instrumento solista, sino hasta el clasicismo, que lo empezó a experimentar Johann Stamitz, posteriormente su hijo Carl Stamitz, quien ambos compusieron conciertos para el clarinete y fueron ahí experimentando, porque obviamente con su tono, su toque ya fuera del barroco, ya cuestiones clásicas, sí tenían algunas referencias, pero ahora eran, ¿saben qué? El color del clarinete empata totalmente aquí, porque ya era algo distinto, era un color más oscuro. El oboe, algunos llegan a decir, es un color más brillante. No del todo, el oboe también puede ser redondo, un sonido muy relleno, muy oscuro, sin tener que caer a lo brillante. Y el clarinete ahora sí que pasa de, digamos que el oboe está aquí de oscuro, el clarinete todavía llega más. Su color es muy pastoso. Ahorita, de hecho, vamos a escuchar un ejemplo porque por el mismo color que se puede llegar a ejecutar con este instrumento, llega a ser muy versátil, ya que podemos jugar ciertamente con ciertos efectos y ciertos sonidos del clarinete. Les voy a presentar en este siguiente video la Rapsodia en Azul de Gershwin. El principio, el inicio del clarinete es un solo, vaya, no sé si todos lo conocen, espero que sí, porque hasta aparece en la película Fantasía, creo que 2000, de Disney, de hecho, les recomiendo que vean el video de Fantasía ya con esta obra, porque la verdad vale la pena ver esa unión de elementos. Por favor. Muy bien, pues este otro ejemplo pues ya describe mucho el clarinete, ¿no? Ese color oscuro y de repente ese glissando que te dice, ay, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Qué está haciendo? Son muchas de las cuestiones que ha hecho el clarinete. Hasta el momento solo platiqué de los dos instrumentos por separado. Me gustaría poner rápidamente el tercer ejemplo, que estoy poniendo a los dos instrumentos juntos. ¿Por qué? Porque en su mayoría de las obras de orquesta, sin darnos cuenta, trabajan mucho juntos el clarinete y el oboe. A veces hacen un perfecto trío o cuarteto con el fagot y la flauta, pero el color que juntan estos dos instrumentos realmente empata como una conversación perfecta entre dos personas que se entienden al 100%. Escucharemos este ejemplo. Este ejemplo es un poquito diferente, es música de cámara, pero pongo este ejemplo y precisamente estos segundos porque es el vivo ejemplo de la conversación que tiene el clarinete y el oboe detrás de toda la masa de la orquesta que se llega a presentar en muchísimas de las obras. Entonces lo escuchamos.
Pues bueno, concluyo con mi participación diciendo que la combinación mejor dicho, cada instrumento por solista tiene un color muy, muy precioso, muy, muy característico. Pero cuando se saben juntar esos colores, en este caso del clarinete y el oboe, como lo apreciaron en el video anterior, prácticamente nace un sonido nuevo, nace un instrumento nuevo que tal vez sea imposible de crear físicamente, pero si se sabe manejar con cuestiones de afinación, con cuestiones de balance, quieran que no, sale una combinación muy, muy inesperada y muy, muy preciosa. Pues bueno, los dejo con esto último. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Axel. Ahí nada más un par de cosillas que quería comentar. A nosotros en orquestación, precisamente cuando nos enseñan orquestación, nos mencionan del clarinete que es el instrumento con el que mejor se puede hacer amalgamas en la orquesta, ¿no? O sea, si tú pones a un cello con un clarinete va a sonar bien, si pones a un fagot con un clarinete va a sonar bien, si pones a un corno con un clarinete va a sonar bien, a las violas, a los violines, las flautas, o sea, que el clarinete es, aparte de su gran versatilidad, ¿no? O sea, y de su gran agilidad, tanto dinámica como virtuosística, bueno, nos han dicho que es el mejor de los instrumentos para hacer amalgamas, ¿no? En orquesta. Y tenía una pregunta para ti rápidamente. ¿Por qué, bueno, sí, por qué la orquesta se afina con el oboe? Oh, ok, bueno, es una pregunta interesante. La he llegado a escuchar varias veces y varios años no la supe, pero retomando un poquito antes, porque sin darte cuenta tú mismo respondiste, bueno, entre líneas, así como dijiste, el clarinete se amalgama perfectamente a muchísimos de los instrumentos de la orquesta por cuestiones del color. Y esa es la respuesta para la afinación del oboe. El color de precisamente un La 440 o alrededores tiene que ver mucho con las frecuencias sonoras de la mayoría de la orquesta. De hecho, los únicos que tal vez tendrían algún detalle son los instrumentos, los metales, ya que por su afinación, por su anatomía, ellos se prefieren más bien se prefiere que ellos se afinen en do, en lugar de la 440, un do, que sería igual a un do 5, do 6, sería do 6 en un registro del pentagrama. Bueno, respectivamente de cada instrumento, ¿no? La trompeta sería el do 6, el trombón sería una octava abajo, la tuba, por lo tanto, otra octava abajo. Y es eso, simplemente la frecuencia en la que ejecuta el oboe es el La, o en dado caso un si bemol do, es justamente para empatar los colores, porque sin darse cuenta no solo estamos afinando la orquesta, sino estamos dando un balance respecto a un origen sonoro, que no por tanto también el oboe tiene su función de estar justamente en el centro de la orquesta. Tenemos a los metales y a las percusiones hasta atrás para retumbar con todo el poder, las maderas justamente en medio y el oboe centralizado ahí por atrasito de todas las cuerdas, es justamente para la ambientación sonora, el sonido, los colores y justamente la frecuencia que puede empatar con casi todos los instrumentos. En este caso solo contaría con el La para afinar el La 440, porque también el oboe es un poquito delicado de combinar con instrumentos a diferencia del clarinete. Ok, perfecto, pues muy interesante, ¿no? Sí, también he escuchado muchas veces esa pregunta, pero nunca me ha quedado claro. Pero muy bien, sí, perfecto. Sí, bueno, pues muchísimas muchas gracias. No, a ti, gracias por tu información y pues bueno, ahí estaremos igual al pendiente, ¿no? De escuchar más obras para clarinete y demás, o sea, y para oboe, ¿no? Siempre es padre. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos contigo, maestrísima Karen, ¿qué nos puedes platicar el día de hoy? Hola, buenas noches a todos, ¿sí me oyen bien? Sí. ¿Sí? Ah, súper. Pues, ¿qué les digo? Me dejaron al final porque sin mí no hay orquesta. No es cierto. Tradicionalmente,
¿no? Porque podemos encontrar orquestas ya de todo tipo y muchas conformaciones. Pero yo creo que, retomando un poco lo que dijeron los maestros, si tú vas a una orquesta, el primer instrumento que vas a identificar es el violín. Y puedes decir el violín chiquito, el violín mediano y el violín grandote, pero vas a identificar el violín. No hay pierde. Y si alguien no lo conocía, aquí lo puse para que no haya confusión. Bueno, en realidad la cuestión con las orquestas, ¿no? Es que pues, el término viene desde los griegos, ¿no? Es como una convivencia entre instrumentos, entre sonoridades. A partir del barroco, ¿no? Que es cuando se empieza a conformar ya la idea de lo que hoy conocemos como orquesta, las cuerdas siempre tuvieron como el papel más importante. Am, Esto se debe a muchas cosas, pero principalmente a que el resto de instrumentos necesitaban tiempo para evolucionar, tiempo para, pues sí, esa es la palabra, en realidad, como adaptar ciertas cuestiones técnicas que eran muy complicadas. El violín resaltó mucho y siempre ha resaltado porque en realidad desde sus inicios hasta ahorita, como lo ven, no ha cambiado mucho. Son mínimas las adaptaciones que se han hecho y resulta en un cuerpo sonoro bastante resonante, muy, muy, muy resonante, eh, estruendoso hasta para algunas personas, ¿no? Que vendría a ser sustituida esta idea con los metales, ¿no? Ahí sí, se la volaron, pero bueno, inicialmente, digamos, un buen ejemplo que podemos ver es la orquesta barroca. En la orquesta barroca, la conformación de instrumentos, pues obviamente, como les comentaba, estaba priorizado pues por las cuerdas, por los violines. La orquesta clásica nace también de ahí, de la idea de la orquesta barroca, pero en esta ya se tenía como un gusto por ¿saben? Como por la simetría, lo perfecto. Entonces se dictaminó y de hecho es donde está primeramente el escrito que indica cuánta instrumentación quieren. Entonces, en la orquesta clásica dicen claramente, queremos 8 violines. En realidad ahora la música clásica puede variar, ¿no? En cantidad de violines, pero nunca supera los 12. Es en realidad muy poco. ¿Y por qué? Porque en ese momento tenemos que entender que es una época en la que pues no queremos tener tantos conflictos internos, como que ya que la música estaba subsidiada, ¿no? Por los reyes, por las grandes cortes, ellos no iban a sentarse calladitos a escuchar a la orquesta y decir, ah, qué bonito, miren todos los instrumentos, ¿no? No, en realidad era de fondo. Ajá, entonces el papel de la música, ¿no? De la orquesta era entretener, era acompañar, pues, no sé, ciertas reuniones, ¿no? Ciertos eventos importantes, coronaciones, no sé, hasta la comida de la reina, ¿no? Y los violines pues eran importantes porque no necesitabas muchos para que sonara lo que tú necesitabas. Y aparte con los instrumentos de aliento, los maestros no me dejarán mentir, no podías pasarte tan rápido de una tonalidad a otra. Necesitabas como llevar todo tu séquito ahí con muchos instrumentos que te permitieran esa versatilidad. Entonces, ya que el violín permite esa versatilidad, tiene esa capacidad sonora, entonces fue preferido por los compositores, pues para cubrir, ¿no? Lo que debían, su trabajo de componer para quienes le pagaban. Vemos aquí, si el maestro Yaoli nos puede hacer favor de poner un primer ejemplo. Escogí una obra que todos espero que conozcamos, de Mozart. Y quiero que se fijen, por favor, en las cantidades de personas.
Bueno, y si se preguntan, ¿no? ¿Por qué nada más tenemos puras cuerdas? Bueno, desde el inicio, ¿no? Ya que el violín viene de las violas, ¿no? Del desarrollo de la viola, encontramos todos los registros. Encontramos desde los registros más altos hasta una base bastante choncha, ¿no? Con los chelos, inclusive el contrabajo, que en este momento no tenía tanta importancia, era más bien como de relleno, ¿no? Pero había un equilibrio entre la disposición de las cuerdas. No es que no tocaran los otros instrumentos, ¿no? Pero era como dos o uno contra toda la familia de las cuerdas. Entonces, pues sí estaba como que el rey era el violín en ese momento, ¿no? Siguiendo la historia, no vamos a hacer esto como muy pesado, más bien es como dar ciertos puntos importantes. El siguiente punto que yo quisiera mencionar es con Beethoven. Beethoven es uno de los más grandes genios y también así, no solo para el teclado, sino para la cuestión tanto de orquestación como de la composición sonora y el equilibrio de los matices de la tímbrica. ¿Se acuerdan que les dije, ¿no? Que no pasaba de cierta cantidad de violines? También eran pocas violas, unas 4, 6 chelos más o menos, ¿no? Pues Beethoven dice, pues ¿saben qué? Soy Beethoven, ¿no? Y yo quiero más cuerdas, yo quiero más poder. Entonces, ya no se preocupaban tanto por ciertas frivolidades, ya no tenía él que complacer a alguien, se estaba complaciendo a sí mismo y más que complacerse, estaba plasmando en su música una necesidad interna que tenemos todos los músicos. Y más aún yo siento que es el papel de los compositores. Ellos tienen tanto que se puede decir y dispones, ¿no? De todos los instrumentos para decirlo, maestro, que no te puedes limitar. O sea, sería muy tonto de la parte del compositor si dijera, no, nada más compongo para cuerdas. No, porque en realidad es como te ponen todos los pasteles y todos los sabores del mundo y tú dices, me quedo solo con sabor a fresa. ¿Y dónde queda todo lo demás? ¿No? Hay tantos sabores increíbles en el mundo, así es la música. Hay tantos colores, hay tantos timbres, hay tanto en la música que yo siento que Beethoven se apropió de ello y entonces mostró tanto que él tenía en su ser, o sea, esa necesidad de decir algo. Entonces, pues para esta necesidad de expresarse y ya no tener que estar pensando si me van a alcanzar los músicos, si van a caber en el palacio, no le importaba eso ya, aumenta la densidad de la orquesta. En este camino, ¿no? Digamos que él fue el primero que empieza a romper así por completo con los paradigmas previos y da paso a, pues no sé si llamarlo como una etapa en que se desquiciaron, porque de lo que les mencionaba, digamos, con Beethoven a lo mejor pide por mucho unos 20 tantos violines, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de que tienen para pagarle a muchos violines. Pues resulta que llegamos a una época con Berlioz, después viene Mahler, y esto es importante porque, siéntense bien, ¿no? Con Berlioz, en su Sinfonía Fantástica, él pide 60 violines. Entonces, ¿qué vamos de los 4 o 6, ¿no? Del barroco y el clásico a 60 violines? Y es que es obvio, porque como ya lo dijeron los maestros, los instrumentos se adaptaron a las necesidades, se volvieron más sonoros, técnicamente pudieron resolver muchas deficiencias que pues en su momento no se podían. Y aparte integramos, ¿no? Ya al full de las familias, la familia de los metales. Entonces yo les decía que el violín era pues algo ruidoso. Los metales son los reyes del poder. Resuenan muchísimo. Para equilibrar eso ya se requiere una masa de cuerdas pues más grande, porque si no se la comen.
Y bueno, no es que necesitemos 60 violines, ¿no? Eso ya es una exquisitez, diría yo, pero pues sí se hace notoria la necesidad de incluir pues más cuerdas. El repertorio orquestal, yo creo que para cuerdas es demasiado grande. Una vida no alcanza para que podamos tocar todo. Y lo más bonito de esto es que encontramos a las cuerdas desde el inicio y hasta ahorita. Y pasamos de un Mahler, pasamos de Berlioz, nos vamos incluso a cuestiones ya con Debussy, ¿no? Con compositores más para acá, que en lugar de buscar como tanto punch, buscan ahora el entrelazar otra forma de hacer la música, otra forma de percibirla, sobre todo. Entonces, pongo aquí nada más para terminar un pedacito de Mahler para que veamos ahí la diferencia. Acuérdense cómo se veía el primer video y vamos a ver por favor. Gracias, maestro Yaoli. Bueno, pues entonces vean la diferencia, es una grosería intentar compararlos, es un abismo de diferencia. ¿Y qué es lo que pasa ya aterrizando esto? ¿Cuál ha sido en realidad el rol del violín? El violín ha tenido, pues, ha estado presente desde el inicio, hasta ahorita. Y así como la maestra Abby nos mencionaba, ¿no? Que podía estar haciendo melodías, acompañando su instrumento o algo. El violín hace de todo. O sea, podemos hacer la melodía, incluso dentro de los violines, el concertino puede llevar como la melodía principal. Tomemos el ejemplo Scheherazade, ¿no? Mientras los demás violines van acompañando. El violín es tan versátil que lo puedes utilizar de colchón, acompañando, ¿no? Y lo genial, ¿no? Es que a lo largo del tiempo, pues en el clásico no pasaba de una posición medio alta, y ya Beethoven dice así como de, a ver, les estoy pagando, pues tóquenme todas las notas que tienen diapasón, ¿no? Pues te sube hasta las alturas. Sí, que valga, ¿no? Lo que cobras. Entonces, pues ya explorando como todavía ese registro más alto, es que se puede amalgamar y puede hacer muchos juegos con otros instrumentos, como los que nos mencionaron los maestros, y pues como su rol desde el inicio, ¿no? Puede tener melodías, no sé, en realidad puede hacer cualquier cosa. Nada más, por último, mencionarles que no hay una sola sección. Desde el inicio ha habido 2 secciones, precisamente porque se busca equilibrar estos rangos en los que suena, así es muy agudo, muy grave. Y pues esto es lo que podría compartirles. Perfecto, sí, también. Pues es que cada instrumento, ¿no? O sea, cada familia, cada instrumento es todo un mundo, es toda un mar de posibilidades. Y está excelente. Muchas gracias, maestra Karen. Estuvo muy bien. Gracias por compartirnos. Y bueno, pues ya para ir finalizando, yo voy a hablarles brevemente, precisamente, digo, a lo mejor no soy como el rol del instrumentista, sino más bien como del compositor con la orquesta, ¿no? Y pues siempre en el estudio de la orquestación precisamente nos van
enseñando, nos van introduciendo como hacia las familias, pero algo es muy cierto, ¿no? Siempre el estudio se centra en un principio en las cuerdas, ¿no? Nos enseñan en las cuerdas, son pues quienes, en donde debe de existir todo y a la vez nada. No, pero donde debe de existir todo, es decir, la base armónica, el bajo y la melodía, ¿no? Y resonancias, si es que debe de haber resonancias, un acompañamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente vamos agregando las maderas, ¿no? Que van haciendo duplicaciones de estas voces. Y estoy hablando de una orquestación de cierta forma muy rudimentaria, ¿no? Súper básica, muy plana, ¿no? En donde pues simplemente las maderas van añadiendo color, claro que sí, ¿no? Pero van duplicando las voces de las cuerdas, ¿no? Posteriormente tenemos los metales que también soportan, o bueno, brindan o aportan un soporte armónico. Nuevamente tenemos duplicaciones y pues bueno, al final las percusiones, ¿no? En donde tenemos, pues ya sí, tenemos que desde el clasicismo, las percusiones, en este caso el timbal, no hacía más que dominante y tónica, ¿no? Es decir, un tun, 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 ¿no? Y conforme fue evolucionando, fue pasando el tiempo, pues fueron adquiriendo otros papeles, ¿no? Que sería muy interesante en algún momento platicar de eso, ¿no? Pero bueno, he tenido también la experiencia de trabajar con orquesta y realmente este pensamiento de trabajar la orquesta como un instrumento grandote es padrísimo, es muy fascinante porque, o sea, te enfrentas a un instrumento de múltiples posibilidades tímbricas, sonoras, de cuerpo, ¿no? O sea, sobre todo el timbre, ¿no? Y junto con lo que había mencionado maestra Abby y Karen, en algún momento lo mencionaron, ¿no? De esta cuestión tímbrica precisamente, ¿no? También con lo del oboe, con lo del clarinete. El rol del compositor, creo que es, y bueno, de cierta forma se enseña que debe de ser algo en donde aprendas a equilibrar estos timbres, que aprendas a explotar estos timbres, que aprendas a manejar todos los planos que puedes tener en una sola masa sonora, ¿no? O sea, en un solo cuerpo de instrumentos, desde la melodía, el bajo, las resonancias, adornos, acentos, ¿no? O sea, es increíblemente vasto todas las posibilidades que se puede hacer con una orquesta. Cuando estaba trabajando ese día de servicio social orquestando una ópera, Catalina de Guisa, de Zenobio Paniagua, justamente te enfrentas a eso, ¿no? A ver cuál es el equilibrio idóneo, no porque haya un equilibrio, no porque haya una sola orquestación, que es algo que nos enseñaron bastante, ¿no? Sino que más bien debes de responder al discurso musical que estás empleando, que estás escuchando, ¿no? Y a partir de ahí tomar las decisiones de, bueno, voy a ocupar solo los violines primeros, una flauta y un clarinete y un oboe. No, ahora los voy a ocupar a dos, ¿por qué? Porque es tutti, ¿no? O porque son solistas, ¿no? O sea, como decían, cada instrumento puede ser solista y puede estar dentro de toda la masa sonora, ¿no? Entonces, es padre, creo que el rol de un compositor sí es meramente, no, creo, al menos a mí hasta ahorita se me ha hecho complicado meter en el rol de cada uno de los instrumentos, como que serían distintas personalidades de mí y hasta me da miedo, pero es realmente como, piénsalo como un solo instrumento, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué timbre es esta cuestión tímbrica? De cierta forma un pensamiento impresionista, ¿no? Te puedes representar a través de la orquesta. Lo vemos, por ejemplo, precisamente con Debussy, con el mar, ¿no? O con Fuegos de Artificio de Stravinsky, si no mal recuerdo, es de Stravinsky, de Debussy, no es de Stravinsky, ¿no? En fin, se pueden lograr bastantes cosas. Una de ellas es precisamente generar planos, ¿no? En donde tú pones una familia de instrumentos haciendo una cosa, otra familia haciendo otra, o destacando ciertas melodías y también algunos otros remarcando el color de la sonoridad armónica y demás. Si podemos escuchar, por favor, el primer ejemplo, si no recuerdo, es el de Petrushka. Vamos a escuchar el inicio, cómo precisamente es esta idea, ¿no? De generar distintos planos de los instrumentos para que genere una textura sonora distinta. Vamos a escucharlo.
Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces ahí estamos escuchando precisamente las flautas, ¿no? El tarán, 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 tatirarara, ¿no? O sea, es bien bonita esa melodía. Por ahí la sección de cuerdas responde, ¿no? Mientras tenemos otras partes de los alientos haciendo como un trémolo, sí, ¿no? Como una cierta especie de trémolo del turi, los bajos tron, 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 ¿no? O sea, pensar en todos esos planos es increíble, ¿no? Y es el rol de un compositor, meramente explotar, como decía por ahí Karen, ¿no? Explotar que pues tienen que cobrar completo y pues hay que hacerlos tocar bien, ¿no? Vamos a escuchar ahora el segundo ejemplo, en donde ahora vamos a ver cómo funciona también la orquesta completa, ¿no? A lo que se le llama tutti, es decir, que todos tocan. Vamos a escuchar cómo ahora esta gran masa, ¿no? Va al unísono rítmico, al unísono melódico, y bueno, el efecto que provoca, ¿no? Perfecto, ahí pudimos observar, ¿no? Es el final de El pájaro de fuego de Stravinsky, ¿no? Uno de los valses rusos, ballets rusos. Y escuchamos como toda esta masa, ¿no? O sea, esta presencia, el tran, tran, tin, entonces se escucha así, heroico, ya triunfaron sobre el mal, ¿no? Entonces, claro, en muchas ocasiones, y como lo vimos con el ejemplo de Maestra Abby, la orquesta pues no solamente tiene un rol a nivel instrumental, sino a nivel de discurso, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, lo que escuchamos de Un mundo ideal, ¿no? De esta pieza de la suite de Aladdin, ¿no? Tenía la función de sonar dulce, ¿no? Meloso, romántico, bueno, ocupa cierta familia de instrumentos de alguna forma. Acá en Petrushka teníamos la idea de generar una sonoridad más compleja, ¿no? En donde estás exponiendo un escenario de cierta forma entre lo fantástico y lo cotidiano, porque estamos en una feria, ¿no? Donde hay mucho más un circo, una feria. Y luego aquí está la parte del heroísmo, ¿no? En donde ya se triunfó sobre el mal, ya estamos presentando otra sonoridad. Entonces, realmente es el manejo tímbrico, ¿no? O sea, las posibilidades tímbricas, insisto, es increíblemente grande. Vamos a escuchar por último ahora un ejemplo en donde no es propio como de, todo tutti, todo en ensambles, todo tutti, no, sino como que tenemos un tutti que poco a poco se va desfasando con los elementos de otras familias que van generando otras melodías y bueno, se provocan muchas sonoridades, ¿no? Vamos a escuchar. Perfecto, gracias. Aquí, por ejemplo, escuchamos, comienzan todos en tutti y poco a poco cada quien va tomando un camino distinto, ¿no? Con una melodía, por ahí no sé si se percibe muy bien, pero las cuerdas también van tomando su camino, ¿no? Entonces, realmente creo que y el rol de un compositor al momento de escribir para la orquesta, ya sea de una orquestación, es decir, pasar música generalmente para piano a orquesta, o de componer directamente la orquesta, es justamente cuidar y explotar las posibilidades tímbricas, ¿no? Hasta hoy en día, digo, en el clasicismo era un poco esta organización, pues podría decir que dura, ¿no? Como de todas las cuerdas y los demás que dupliquen, ¿no? O sea,
había como, digo, obviamente va en un sentido más complejo, pero para resumirlo y sintetizarlo, o sea, realmente había esas posibilidades, ¿no? Eran pocas. A la orquesta que ya tenemos con Holst, ¿no? Con Stravinsky, con Mahler, incluso con Wagner, ¿no? O sea, ya el timbre, las dimensiones y la sonoridad y sobre todo el papel de las familias dentro de la orquesta pues van evolucionando, tanto que ya tenemos conciertos para timbales, ¿no? O sea, antes, como les decía, el timbal era como de, vas a tener una marcha, pon timbal, y ahora ya es el instrumento solista. Entonces, hay que estar al pendiente de todas esas, o cuidar todas esas posibilidades para que sea una orquestación y ¿cómo se dice? Un discurso agradable, ¿no? Interesante y poderoso, porque eso es la orquesta, es puro power. Muy bien, pues bueno, con eso concluyo. Muchas gracias, maestro Axel, maestra Abby, maestra Karen, por estar aquí, por todos los que nos han estado viendo hasta ahorita. Me gustaría mencionar pues los saludos o los comentarios que nos han puesto. Josué Olivos menciona el club de fans Abby y de los otros profes. Siempre presente. Muy bien, ahí eventualmente todos tendremos un club de fans. Muy bien. Rebeca Rubio, gracias por estar observando. Dice Sergio Rivera, saludos chicos de Concertare, muchas gracias. Igual Jessica Resendiz, Lizardo López Mendoza por estar observando la transmisión. Gonzalo Frías Rabago, también muchas gracias. Esta pregunta ya se respondió sobre la flauta traversa en Ravel, ¿no? Déjenme ver por aquí. ¿Qué más? Mencionaba Sergio Rivera, un chico de Perú, mencionaba, sería bueno una sesión de clarinete si no es mucha molestia. Eso estaría excelente, ¿no? Para después ahondar en el tema, con mucho gusto. Guillermo Vizcarra Mar dice, ¿en qué rango debo escribir para la flauta en orquestaciones? Ajá, a ver, maestra Abby, coméntanos rápidamente qué rango tiene la flauta. La flauta, ya está. Esta que ven aquí, la flauta se puede dividir en 3 partes, se separa en 3 partes, ahí está. Y las flautas, normalmente algunas llegan, nada más tienen estos 3 orificios y llaves, perdón, llega hasta aquí. Y eso quiere decir que nada más llega hasta el do, que viene siendo el do central en el piano. Pero bueno, ya las flautas profesionales se puede agregar esta pequeña roller, no sé si se alcance a ver en la cámara, pero bueno, es otra llavecita que nos permite llegar hasta el si, un medio tono más abajo que el do. Pero bueno, la verdad es bastante extraño que lleguemos hasta allá y son complicadas esas piezas, ¿no? Entonces, podemos llegar hasta ahí. Y bueno, ya está hacia arriba, la nota como que ya llegamos ahí como medio sufriendo, pero bien, es un re 2 líneas arriba del pentagrama, o sea, el re adicional y todavía otro re, ¿no? Pero bueno, ese es como que el rango, pero pues no hay que excedernos como en todo, ¿no? Para no hacernos la vida complicada. Entonces, si quieres de un do central o un re, si nos quieres tirar paro, y pues ya como un do, 2 octavas, o sea, del do arriba del pentagrama, otra octava. Exactamente. Digamos bien. Muy bien, gracias. Ahí, bueno, nada más para tener la referencia sonora, sería este do central, las flautas que tienen la llave de si y hasta este re, ¿no? No es cierto. No, sí era la octava arriba, ¿no? Sí, la que sigue. Ajá, hasta acá, sí. Pero sí, ya es como de, échale poncho, cambia pícolo, ¿no? Sí. Sí. De hecho, ahí para comentar o complementar eso, algo que hay que considerar bastante al momento de orquestar es precisamente las posibilidades de cada instrumento. Si queremos tener un tutti o un forte en la orquesta y yo pongo a la flauta en este registro,
no se oye, ¿no? O sea, para empezar un fuerte, pues es relativamente imposible, ¿no? Porque luego salta, ¿no? Hacia la octava por la intensidad del aire. Y en segunda, pues es un registro débil de la flauta. Entonces, digamos que en qué rango se podría considerar lo más... el más ideal para orquestar, yo considero, al menos lo que nos han enseñado es que de la octava media alta, tal vez desde este sol hasta este sol, 2 octavas arriba, ¿no? Sería como lo ideal para tener un buen sonido, que sea firme, que sea suave, ¿no? O bueno, que siga teniendo presencia sin lanzarlos hasta arriba y bueno, que técnicamente sea mucho más posible, ¿no? Perfecto, muchas gracias, maestra Abby. Por ahí nos dice Lizeth Cruz, saludos a todos los maestros, hashtag Club Fans de Abby. Hombre, de veras, bien solicitada. Manolo Álvaro Flores, muchas gracias por estar viendo, al igual que Agus Romero. Vamos a Claudia Castro, dice buenas noches desde Durango a todos los maestros, muy buena e interesante plática. Muchas gracias, Claudia. Sergio Rivera, mencionaba algo del club de fans de Andrea. Aquí puros fans de veras. Aleina Puset. Bueno, Daniela al revés. Aleina Puset. Saludos, hermano. Tati RCA, que es nuestra coordinadora, dice, buenas noches, maestros. Es un placer volver a estar nuevamente con ustedes, escuchando tan interesantes charlas. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Reciban un afectuoso saludo y gran abrazo a la distancia. Igualmente, muchas gracias, era Tati. Muchas gracias por los saludos y por estar como siempre con nosotros. Guillermo Vizcarra Mar mencionaba algo sobre el clarinete y dice, y esta es solo la punta del iceberg del clarinete, pisando el área del jazz, un instrumento muy, muy versátil en muchos géneros, me imagino en la Rhapsody in Blue, ¿no? Y sí, es bastante versátil ese instrumento, ¿no? Lo podemos encontrar en muchos, bueno, hasta en bandas, ¿no? Oaxaqueñas, en jazz, en blues, la música clásica es bastante versátil. Dicen saludos, maestra Karen, de Camila. Camila. Muy bien. Por ahí Sergio Rivera también mencionaba la división de la orquesta, ¿no? Violines primeros, violines segundos, violas, chelos y contrabajos, ¿no? Que es algo que ya se había mencionado. Dice Guillermo Vizcarramar nuevamente, gran plática, un gusto enorme escuchar, maestra Abby. Saludo a todo el panel de hoy, en especial a Abby. Órale. Andrea Sanz dice, ¿cuáles son los requisitos para ingresar al club de fans de la maestra Abby? No, te digo, muy solicitada. Sergio Rivera dice, mi siempre bien estimado Armando Ramírez, se va para mí. Qué buena charla. Y te pregunto, en el Dazón número 2 de Arturo Márquez también hay un fragmento de la obra en que toca toda la orquesta, ¿cierto? Sí, o sea, no es exclusivo de obras, ¿no? O sea, generalmente va a haber tutis en una obra, ¿no? Entonces, en el Guapango de Mocayo, en Sensemayá, ¿no? Aquí con el danzón, la Noche de los Mayas, o sea, pues es como algo común, como el pan de cada día, ¿no? Manuel Alvarado Flores nos manda aplausos. Dice, felicito a los 4, son enormes, gracias. Esquivel Dafek dice, la orquestación es increíble cuando se entiende la forma en que se amalgaman los instrumentos. Exactamente, ¿no? Es muy, ¿cómo se llama? Es muy importante toda esta parte de los timbres. Y bueno, pues ya nos agradecen por sus conocimientos. JC Den. Luis Eli dice, saludos a la maestra Abby. Claudia Castro, saludos Axel de parte de tu papá. Y bueno, pues eso es todo, ¿sí? Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos y esperamos hayan disfrutado la charla. Muchas gracias, maestros. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Gracias a todos. Saludos. Perfecto. Igual, saludos a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Bye.